Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos acompañes. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Eugenia Camacho y soy embajadora de la Asociación de Mujeres con Historias para Contar, cuyo principal objetivo es difundir el rol de la mujer empoderada a todo lo largo de Europa y Latinoamérica. Y te quiero platicar que hoy estamos en una emisión más de México. Y te quiero invitar a que también siempre nos acompañes los terceros miércoles de cada mes en una emisión más de México y que siempre nos acompañen. Los martes son las emisiones de Europa, los miércoles las de Latinoamérica, los jueves uno sí y uno no en la adolescencia, que es un espacio que está dedicado a las mamás, a los papás y a los educadores de adolescentes, donde tendremos invitados expertos, profesionales, donde trataremos temas específicos que se dan durante esta etapa. Y los viernes con mujeres con historias para contar desde Chile. Y el día de hoy les tengo una súper invitada mexicana. Su nombre es Rosalía Iniestra Vargas y permítanme leerles su semblanza. Rosalía es ingeniera química con 24 años en la industria química. Tiene un posgrado en negocios y diplomados en desarrollo humano y programación neurolingüística. Su clan familiar ha enfrentado situaciones o lecciones difíciles a lo largo de muchas generaciones, que han arraigado creencias y patrones dolorosos. Cuando se convirtió en mamá y se da cuenta que estaba siguiendo o repitiendo y tenía en sus manos la receta perfecta para seguir educando seres con historias de vida dolorosa, se decide a, y como se llama nuestra emisión de hoy, romper los patrones dolorosos. Hola Rosalía, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Eugenia, gracias, qué linda. Gracias por la invitación y gracias por todo lo que acabas de resumir. No, hombre, gracias a ti por aceptar esta invitación. Y el día de hoy es una vida muy inspiradora. Lo estarán escuchando mientras nos platica Rosalía. Cuéntanos tu historia. Pues, ¿qué más te cuento? Fíjate que así como lo acabas de resumir, pues llegué o decidí llegar, ¿verdad? Después me enteré que yo lo decidí, a una Ajá. familia con todo tipo de tareas, retos, sabes, siempre lo he pensado como en un curso, ¿no? Y quizá lo pienso así porque la mayor parte de mi familia son docentes y se han dedicado a la docencia, ¿no? O sea, para resumir pronto, solo mis hermanos y yo estamos dentro de otras áreas y no hemos incursionado todavía en la docencia, como tal. Pero todos los demás tíos, primos, abuelos, son profesores, ¿no? Son maestros en diferentes áreas y en distintos niveles de educación en este país. Y entonces como que eso siempre ha estado muy inmerso y siempre he pensado qué tarea nos pusimos que tenemos que pasar materias bien difíciles, ¿no? O lecciones bien duras de afrontar. No sé, te puedo contar que de generación en generación, ¿no? Se vienen repitiendo patrones de orfandad, por ejemplo, ¿no? A veces es total ausencia de padres y muy curioso, en otra generación, por ejemplo, falta la mamá y en la que sigue se invierte y falta el papá y así, ¿no? Interminablemente alternando todo esto, Sí, pero, sí. pero desatando una serie de situaciones y experiencias de vida pues muy complejas y con materias muy difíciles de pasar, ¿no? En la vida. Por lo tanto, también con muchos errores, muchísimos errores, ¿no? Entonces, eh, cuando a mí me toca llegar a este clan familiar, de los dos lados, padre y madre, pues ya habían pasado muchas historias fuertes y ya había arraigadas creencias muy importantes, muy ancladas, ¿no? En lo más profundo del ser, en lo más sutil y sublime.
y pues eran eso, ¿no? Parte de la identidad del clan familiar, parte de las creencias que dominaban el comportamiento y decisiones de cada uno de los miembros de las familias, ¿no? Tanto de mi padre como de mi madre. Y bueno, yo creo que todos somos bendecidos con un don, ¿no? Yo elegí llegar a esta familia y después comprendí, ¿no? Que así como elegí pasar esas materias tan fuertes que venían cursando todos en mi familia, pues también me dieron con qué afrontarlas, ¿no? Y este don, pues hoy percibo y alcanzo a ver que era la intuición, una intuición muy desarrollada, ¡Qué ¿no? increíble! Sí, muy, muy increíble, ¿no? Pero yo no sabía qué era esto. Pues al Claro, final, ¿no? Cuando eres niño, cuando eres pequeño, pues es parte de tu vida y pues tú eres uno más, ¿no? Y como venimos sin filtros de niños, pues no piensas que sea algo importante, extraordinario, un don, ¿no? Uno asume que lo tienen todos y todos pensamos igual claro. y todos vemos igual y todos caminamos igual, entonces esto es parte de todos, ¿no? No tendría por qué ser algo en especial mío, ¿no? Y bueno, yo asumía que todos lo tenían. Entonces, pues para mí eso no representaba diferencia, no era un don, yo no me sentía ni especial ni mucho menos, ni sabía qué era esto, ¿no? Y bueno, parte de esta, yo creo que de este ciclo de vida es aprender a identificar yo, ¿no? ¿Cuál era ese don? Cómo usarlo, ¿no? De dónde parte, cómo lo activo, ¿no? Y cómo lo desactivo. Entonces, en toda esta historia de vida, pues resulta que mis padres, buenos profesores, y toda la familia, ¿no? Tan ocupados en lo intelectual, pues siempre estuvo un libro en la mano de alguien, siempre había historias que contar, siempre había algo que estudiar, algo que aprender. Mis hijas dicen, ¿no? Que se han dado cuenta ahora, sobre todo que la mayor estudia, ¿no? Que pues mis papás siempre estaban aplicando lo que sabían como profesores, ¿no? Decimos, éramos su experimento en aquellos tiempos, pero bueno, con mucho amor, ¿no? Nos inculcaron el hábito de la lectura, el hábito de aprender, el hábito de investigar, de indagar, del pensamiento crítico, ¿no? De cuestionar lo que pasaba por nuestras manos, lo que escuchábamos, lo que leíamos, todo, ¿no? Entonces, como lectores de comprensión, pues somos excelentes, ¿no? Aunque también esto fue durmiendo esa capacidad en mí al menos de intuición. Porque como todo pasaba por un juicio crítico, ¿no? Claro. Muy método Todo era científico, ¿no? Ujú, así, ¿no? O sea, todo tenía que ser comprobable y claro, demás, ¿no? Entonces, pues esta intuición, pues no hacía del todo match, ¿no? Porque la intuición deja muchas cosas a la sensibilidad de cada persona, ¿no? Entonces, pues como el sentir, ¿no? No va asociado con el pensar, hasta hoy, ¿no? En la mayoría de las personas, y sobre todo en aquel tiempo, pues eso se fue durmiendo, esa percepción, ¿no? De mi intuición. Y, y de repente yo recordaba, ¿no? Que de muy, muy pequeña, o sea, vaya, yo tengo memoria desde que tengo un año de edad, ¿no? O sea, hay flashazos de memoria que cuando yo llegaba a comentar con algunos familiares o con mis padres me decían, sí, sí, es cierto, eso pasó así, o te acuerdas perfecto de ese sonido o de esa música o de ese evento familiar, ¿no? En el que estábamos todos. Entonces, bueno, yo me acordaba que yo cerraba los ojos, ¿no? Cuando, o sea, de alguna manera yo tenía muy claro que cuando me sentía en una situación estresante, o compleja, ¿no? Difícil de manejar, yo simplemente cerraba los ojos y en el momento que cerraba los ojos veía el universo enfrente de mí, ¿no? Y entraba como en una introspección tan profunda que yo ahí estaba bien. Yo sabía que llegaba a un lugar seguro, que estaba en la presencia de algo, de alguien o de una energía, una fuerza, donde yo estaba bien, ¿no? Y donde yo encontraba además como una especie de alimento que me hacía sentirme bien, ¿no? Al regresar a esta experiencia de vida, ¿no? Como claro. tal. Rosalia, ¿pero qué es? O sea, cerrabas los ojos y dices, yo veía el universo, pero ¿qué es? Como, ¿qué es lo que veías? Así, el universo, si tú ves una imagen de la Negro NASA, de así las de, estrellas y las ok, constelaciones, ok, o sea, yo lo veía a esta distancia, a 2 centímetros de mis ojos. O ok, sea, ok.
y entendía yo que no era porque estuviera a 2 centímetros de mí o fuera de mí, enfrente de mí, sino porque yo estaba allí, Ok. ¿no? Y para mí eso era como la magnificencia, como este poder inmenso, ¿no? O sea, sentirme parte de ese todo. ¿Cómo o por qué? No sé por qué lo asociaba yo así, no estar en esta presencia. Entonces, eh, a través del tiempo, ¿no? En aquel momento de vida yo decía, bueno, ¿a qué vine otra vez? ¿No? O sea, ¿a qué vine otra vez a esta realidad? ¿No? ¿Qué hago aquí? Si donde estoy mejor es allá, ¿no? O sea, conscientemente de que ya habías venido. Sí, yo estaba muy consciente de que ya había venido Es y como si a que ti, como si a ti en la luz no te hubieran borrado el cassette. Hubieras llegado a otra esa parte del experiencia. cassette, porque tampoco tenía claro Exacto. cuándo vine, ni a qué vine, ni cuándo fue Ok. la última vez, Pero ¿no? esta parte no te terminaron de borrar el cassette cuando ya estabas en otra experiencia terrenal. Exacto. Ok, Sí, te digo, yo no sabía cuál fue la anterior, es más, no lo claro, sé hasta claro. hoy, pero sí tenía claro que había vuelto a venir, Ok, ¿no? Y decía, ya que vine otra vez, ¿no? Sí, si sí, yo me la sí. paso mejor allá, ¿no? Que vine aquí. Y bueno, así pasó, ¿no? Pero te digo, estos hábitos útiles de la parte intelectual, pues fueron durmiendo todo esto, ¿no? Incluso a veces mi mamá decía, no, siéntate allí, ponte a reflexionar en lo que hiciste, que estuvo bien o que estuvo mal, ¿no? Y yo cerraba los ojos, me sentaba y cerraba los ojos así como para pensar, según yo, y cuál yo me iba a mi viaje astral, ¿no? O bueno, no sé, a mi viaje hacia la presencia que a mí me enriquecía, ¿no? Para mí esta presencia divina, esta presencia absoluta. Y, y muy curioso porque mi mamá me gritaba, oye, ya reflexionaste, y entonces yo me acordaba que no tenía que estar en ese lugar, sino estar reflexionando, ¿no? En lo que estaba yo haciendo en lo cotidiano. Y bueno, pues así entre esas y otras cosas se fue adormeciendo, ¿no? Esta capacidad, esta conexión muy espiritual que me conectaba o que mantenía esa intuición activa, ¿no? Pues bueno, a los 7 años yo ya leía completos algunos libros, que mi papá me decía, mira, esta es una lectura fácil para niños, y pues yo los leía, ¿no? Y así, o sea, empecé a ser como muy ávida del aprendizaje, de la lectura. A los 9 años empecé a leer sobre religión y a los 15 decido cambiarme de religión. Imagínate, ¿no? El nivel de espíritu crítico. Entonces me paro delante de mi papá a los 15 años y le digo, me voy a cambiar de religión. Y mi papá, bueno, con el grito puesto en el cielo, ¿no? De cómo es posible, esto no se hace y cosas así. Me cambio de religión y me doy cuenta que también, ¿no? No era la respuesta. No te voy a decir a cuál llegué, pero llegué a una de tantas que también, ¿no? Dominan estos patrones de sacrificio, de dolor, de querer ser buenos, no importa si alguien pasa encima de ti, te lastima o no sé, ¿no? O sea, es este tipo de cosas que a veces se confunden en el espíritu religioso, ¿no? Al menos en ese tiempo, no sé. Eh, y pues bueno, me vuelvo a cambiar, ¿no? Y así empecé a aprender de religiones, aprendí de muchas, ya no en todas participaba, por supuesto, ya era más cuidadosa y más bien aprendía qué era, ¿no? Cada tipo de religión que en ese momento existía. Y es muy interesante eso, ¿no? Porque aparte es cultura general. Claro, claro, Y claro. tema de conversación aparte. Sí, sí, Y sí, ya tú fíjate que decides exactamente qué es lo que funciona para ti, ¿no? un día llegué a Este, la conclusión exacto. que para mí la religión es parte de la localización geográfica, ¿no? Si naces en China, pues serás taoísta, si naces en la India, serás budista, si naces en Arabia, musulmán, y así, ¿no? O sea, está determinado por muchas cosas, y bueno, lo importante creo para mí era recordar, ¿no? O recuperar algo, ¿no? Esa búsqueda, yo no lo entendía, pero quería recuperar esa conexión divina, esa presencia, la mágica presencia, vaya, ¿no? De sentirme así, de sentirme plena con el todo, donde no me faltaba nada y donde yo tenía además todas las respuestas, ¿no? Entonces, empiezo a leer después de eso muchos filósofos, ¿no? Estoy en la universidad estudiando además ciencias exactas, una ingeniería, y empiezo a enrolarme, ¿no?
Sin embargo, yo me sentía muy atrapada, muy atrapada entre este pensamiento tan libre, entre una estructura tan fuerte que es una ingeniería, tienes que ser muy estructurado, ¿no? Te juegas vidas, al menos en la ingeniería química, ¿no? Hay cosas que son determinantes, ¿no? O pierdes mucho dinero o puedes ocasionar un accidente grave. Entonces, eso me hacía sentir más crítica, más autosuficiente, ¿no? Yo digo que en la edad de la soberbia, porque te sientes capaz de todo, pero al mismo tiempo atrapada con una familia con creencias tan arraigadas que, que muchas veces, ¿no? Trataban de invitarte a hacer lo que ellos consideraban era mejor para ti, ¿no? Y actuar de tal manera que no te equivocaras, tratando de evitarte un dolor o un sufrimiento por los errores, ¿no? Y, y por dentro, ¿no? Este espíritu mío era de quiero hacerlo diferente. Necesito hacerlo diferente, ¿no? Por favor, ¿no? Era así como de saco la cabeza y las creencias de mi familia iban para abajo, ¿no? Entonces era muy, muy fuerte, ¿no? Me empiezo a dar cuenta de que en el momento que estos patrones aparecen tan fuertes en mi familia, en mis padres sobre todo, eh, empiezo a caer en el mismo patrón de pensamiento, ¿no? Donde todo me parece que es difícil, donde por algo, ¿no? Me toca padecer todas las de la mala suerte, me sentía víctima de las circunstancias, era así como si hubiera una maldición familiar, ¿no? O si hubiéramos cometido un error tan grande que seguíamos pagando por el error, ¿no? De generaciones en generaciones en generaciones en generaciones. Y, y bueno, tomaba algunas decisiones muy desesperadas en ese momento, ¿no? Queriendo hacerlo diferente y resulta que me equivocaba y terminaba haciendo exactamente lo mismo que otros y pues también con resultados, ¿no? Recibiendo resultados muy caóticos. Entonces, pues bueno, mi sentido como de responsabilidad, de superación, de persistencia y perseverancia me ayudó a terminar la universidad, ¿no? Termino bien, ese será como otra palomita de aprobación para el intelecto y empiezo a trabajar. Y muy bien, ¿no? Ahí todo va muy bien, ya me sentía un poco más independiente, trataba, ¿no? Ahí de lidiar con el estilo de ejercer autoridad y educación en mis padres. Y bueno, pasan los años y llego a los 27 maravillosos años, donde me enfrento a la oportunidad de ser mamá. Y bueno, pues, ¿cómo te digo, no? Que ahí es donde entra una creencia bien fuerte de mi familia, bien fuerte, y creo que todo mundo la repetimos de una u otra manera, o con palabras más, palabras menos, ¿no? Una sintaxis diferente, no sé, pero todos repetimos la misma creencia, ¿no? Y esta creencia es que si lo vas a hacer, lo que sea que vayas a hacer, hazlo bien y a la primera. Y yo dije, claro, yo voy a ser una buena mamá, a mí las cosas sí me van a salir diferente, no voy a ser como mi mamá, como aquella tía, como la otra, como el tío, como tal, ¿no? Como las abuelas. Yo decía, no, yo sí lo voy a hacer diferente, ¿no? ¿no? Yo ya estudié, yo entiendo las ciencias y entiendo cosas tan complicadas, ¿no? Como la química y reactores y cosas así. Claro que voy a entender esto, ¿no? O sea, esto no es nada. Y, y pues olvídate, ¿no? Que hoy después de 20 años me doy cuenta que no era así, ¿no? Y la regué horrores de veces. eh, Llegué a lastimar mucho a mis hijas con esta exigencia porque la fui transmitiendo, si lo vas a hacer, hazlo bien y a la primera, ¿no? Este, y lo que te digo, tenía la fórmula perfecta para ser una madre exigente, una madre perfeccionista, una madre desconsiderada, ¿no? Y, y bueno, una madre muy, muy dura, muy, muy dura, ¿no? O sea, no por falta de amor, sino por un exceso de miedo, ¿no? O sea, cuando lo analizas, dices, no, yo siempre he amado con la vida completa a mis hijas, pero también tenía mucho miedo, ¿no? De que pasaran por situaciones similares, se sintieran tan desesperadas y tomaran decisiones equivocadas. Y entonces, pues, qué mejor que yo con mi experiencia decirles, ¿no?
Y por dónde va cuando la tienes cosa. miedo te vuelves la ama y señora del control. Exacto, ¿no? Entonces, eh, pues empiezo a ver esto y me empiezo a ver reflejada en todo lo que yo decía, no quiero, no lo voy a hacer, no me gusta, ¿no? Y justo en ese momento, pues aparecen muchas cosas, ¿no? Que te aparecen con el control. Enfermedades, enfermedades en los Claro. hijos, alergias, ¿no? Que es donde más te duele. Dices, no es posible, ¿no? Entonces me doy cuenta que es necesario tomar una decisión. Y en ese momento yo creo que fue un momento trascendente en mi vida porque decido romper con estos patrones dolorosos. Y lo primero que decidí para empezar a romperlos fue hablarme a mí misma con la verdad, decirme la verdad en todo momento, ¿no? Y yo decía, es que es entre mí y Dios, pero si no me lo digo yo, ¿no? Entre mí y esta fuente suprema, o sea, ¿a quién le voy a decir la verdad? ¿No? O sea, ¿sabes? Y llegaba información del síndrome del impostor y estas cosas, ¿no? Que Sí. muy en boga allá afuera, y yo No, decía, y aparte, ¿sabes qué? Yo siempre he dicho, llegan en algún momento, pero eso no quiere decir que a ti te resuenen. Pero cuando de repente por ahí lees algo o se aparece y te resuena, hazle caso. Justo, exacto. intuición. Y sí, no, o sea, como dices, Sí, quizá muchas veces exacto. apareció la información delante de mí y yo dije, ay, sí, eso es para aquellos que están tan Claro, mal que, ¿no? Que necesitan totalmente. la información. Y Sí, yo, pues, me claro, la sacudía seguramente. claro. Entonces, empiezo a ver cosas así, ¿no? Y digo, no, sí. Y algo, en esta información justo, algo me dice, lo primero que tienes que hacer para romper las creencias limitantes, patrones de conducta, etcétera, es saber cuáles son, ¿no? Si no, ¿cómo los quitas? Y entonces yo me decido a decirme la verdad, ¿no? Por ejemplo, a mí se me hacía tarde para todo. Era horrible con la puntualidad. Se me hacía tarde para todo a todos lados. No importaba que yo estuviera lista 2 horas antes. Por algo se me hacía tarde, ¿no? Había un Sé de qué patrón me ahí hablas. marcado de conducta. Ay, sí que se me hacía tarde. Pero no contenta con que se me hacía tarde y que yo sabía que eran muchos factores, ¿no? Incluso que yo identificaba que había cosas que decía, es que siempre me pasa, ¿no? Hasta se me va a ponchar la llanta porque, para que yo llegue tarde. Cuando ya todo está perfecto y salí a tiempo, algo va a pasar para que yo llegue tarde. Pero no, lejos, o sea, esa frustración y el ánimo del control me hacía pelearme mucho con mis hijas, ¿no? E ir todo el camino regañándolas porque por su culpa esta vez se me había vuelto a hacer tarde y entonces la estrategia tenía que cambiar y mañana iba a ser más dura, ¿sabes? Y un día me quedo, o sea, de estas cosas de me voy a empezar a decir la verdad. Me acuerdo que ese día que me volvió a pasar, les dije, hijas, perdón, hoy se me hizo tarde a mí. Y las niñas hacían una cara así como de no lo puedo creer, mi mamá está diciendo algo que nunca había dicho. Y les dije, al rato revisamos qué hacemos, cada una, yo voy a revisar lo mío, quiero que ustedes revisen lo suyo para ver cómo nos organizamos para que mañana sea diferente, ¿no? Y así, con detalles así de cotidianos, pero importantes, empecé a Claro, por decirme la supuesto. verdad, ¿no? Empecé a decirme la verdad y fue, ahora sí que, así como te decía, ¿no? Es entre Dios y yo, ¿no? Para mí, Claro. o entre este poder supremo y yo, entre mi yo superior y yo, también, ¿no? Dije, pues no pasa nada si yo me digo la verdad, o sea, no me voy a volver a mentir a mí misma y explotar para afuera. Primero me digo la verdad y después de eso veo cómo reacciono, ¿no? Entonces empecé a dejar de justificarme, empecé a dejar el rol de víctima, ¿no? De mártir. Claro, eh, y hacerte responsable, ¿no? exacto, ¿no? Y empecé a hacerlo así, día a día. Empecé a vivir de una manera más conciliadora, ¿no? A reconciliarme con aquellas cosas que yo criticaba de mi clan familiar, ¿no? Con lo que recibí de mi familia. O sea, empecé a ser más comprensiva. Entonces, esta decisión para mí fue sumamente importante, porque también comprendí que así como siempre me educaron en el intelecto, era momento de educarme como una persona diferente, ¿no? Era así como fue importante para mí
entrar en esta expectativa familiar de ser intelectual, de terminar una carrera, de hacer cosas, también era importante educarme de una manera que yo ya no repitiera esos ciclos tan destructivos y dolorosos, ¿no? Donde además vas Desaprender destruyendo a para otros. aprender, ¿no? O sea, Exacto, desaprender para tirarle a la taza todo esto para que quepa algo nuevo. exacto, porque a lo mejor esa leche se cortó, ¿no? O sea, ya no la necesitas. Totalmente de acuerdo. Y los patrones heredados, ¿no? Y Claro, fíjate que en materia de juicios y de creencias, así como nos platicaste cuando empezaste tu historia, exacto. creencias madre, las más arraigadas. Y de ahí, de esas creencias madre, empiezan a derivar un chorro de creencias limitantes. Claro, Y claro. para romperlas hay que pensar diferente y hay que hacer acciones diferentes. Pero claro, de manera repetida. Sí, fíjate que yo empecé a analizar así en 360 grados mis creencias, ¿no? A Claro, cuestionarlas, a verlas, ¿no? Y cada, o sea, cada noche tenía yo una libreta y decía, hoy cómo me buenísimo. fue en el día, ¿no? Hoy qué predominó, hoy estaba nerviosa, hoy me sentía ansiosa, hoy tenía miedo, o sea, ¿y qué fue, no? ¿Y por qué fue? ¿Y qué lo detonó? Entonces así, a verlas completamente, o sea, fue mi compromiso, o sea, yo creo que ni el día que emprendí la vida familiar, ¿no? Con el padre de mis hijas, hice un compromiso tan fuerte. O sea, ese día hice el compromiso de mi vida, ¿no? Y era conmigo. Claro, es que es contigo, es lo Y más fuerte. dije, Claro. y no me puedo defraudar. Entonces empiezo a hacer esto y a ver qué es útil, qué no es útil, a desechar, ¿no? Desaprender aquello. Incluso algunas que yo las analizaba y decía, mira, no están tan mal, ¿no? Porque en el tiempo de la revolución predominaba tal escenario y les ayudó a sobrevivir, ¿no? Entonces, ¿qué parte de eso me ayuda y qué parte no? ¿Y cómo la reescribo hoy, ¿no? Claro. ¿Cómo la vuelvo a redefinir y qué le quito, ¿no? ¿Qué le sobra? ¿Qué le falta? ¿Y cómo la acomodamos? ¿No? Entonces, era incorporar muchas otras cosas, mucha información de mayor contribución, ¿no? Y entendí algo allí que le llamo yo el pensamiento más útil, ¿no? O sea, ya no me voy a ciclar en esta creencia y en los hubiera, si me puede pasar o qué tal si, ¿no? O sea, y si hubiera hecho algo, o sea, ni en el pasado ni hacia el futuro, ¿no? O sea, ahorita, ¿qué tengo y qué hago con esto? ¿Qué me sirve de esto? ¿No? Digamos, a vivir en el presente. Y lo más curioso es que cuando tomé esta decisión, como dices tú, se resolvió otra situación muy importante, que es la de ser autorresponsable, ¿no? Porque creo yo que cuando tomamos la responsabilidad de nosotros mismos, la culpabilidad o el victimismo se acaba. Solo eres consciente, ¿no? Y asumes lo que te toca vivir y cómo te toca vivirlo, y lo que decidiste y el resultado de lo que decidiste, ¿no? Y, y muy chistoso porque con este primer cambio de paradigma, con este primer compromiso mío, las siguientes piezas también se acomodaron rápido, ¿no? Una de estas, pues, es la creencia de no puedo, ¿no? O sea, decía, no puedo ahorita, pero puedo aprender cómo, ¿no? No tengo toda la información, pero la voy a buscar porque para eso me educaron, para aprender, ¿no? Sí, Entonces sí. cambias el esquema de esto que sentías como, ¿sabes? Como atrapada, como el lastre, como lo vengo jalando, y lo vuelves útil, ¿no? A mí me enseñaron esto, ¿cómo me sirve hoy? Oye, ¿y sabes qué? Sobre todo, tú que estudiaste programación neurolingüística, eh, sabemos que el lenguaje marca mucho en nosotros mismos, ¿no? Desde tu lenguaje, Totalmente. cómo te hablas, así que tú contigo, te cambia todo, a cómo Todo. vas otra vez empezando a estas frases, esta información, estas declaraciones, ¿no? Estas afirmaciones que se vuelven juicios, que se vuelven creencias. Y justamente ahí, cuando cambias una, ¡pum! Se empieza a desmarañar toda Exacto, el se ponchan enjambre. otras como los globitos, ¿no? O Sí, sea, sí, literal. va enseguida, ¿sí? Y fíjate que casi logro eliminar el no puedo, ¿no? Y digo casi porque justo viene otra etapa cuando tú te atreves, cuando eres el atrevido de romper los patrones familiares, viene una etapa bien interesante y yo creo que
En esta es en la que más me he enfocado últimamente, ¿no? Cuando cuestionas la creencia familiar tan arraigada, tan profundamente metida hasta el ADN, Sí, ¿no? sí. De todos los miembros Es del clan, literal, ¿eh? Hasta el ADN lo dijiste bien, es literal. surgen muchos desafíos, muchos, ¿no? Y para mí el primero que apareció fue el miedo. El miedo me parece que te puede paralizar y a veces nos paraliza, así sea por microsegundos, muchas veces, ¿no? Y, y esto, o sea, este miedo de ser diferente es fuerte porque pasan muchas cosas alrededor que alimentan el miedo, ¿no? Por ejemplo, una que a mí me pasó fue la confusión de mi propósito. O sea, mi propósito era claro, quiero romper esto, quiero romper este estilo de vivir, este estilo de culpar a otros, este estilo de ir peleando con la vida por todos lados, ¿no? Este estilo de quejarme de todo y de aventar para todos lados lo que a mí me está pesando. Entonces, ese era mi propósito y llegué a estar muy confundida del propósito, porque tenía tanto miedo y cuestionaba tanto si era correcta mi decisión, si mejor me quedaba como estaba, porque pues al fin ya me sabía el camino, ya sabía cómo se manejaba eso, ¿no? Eso era conocido, eso ya, pues ya estaba muy hecho, ¿no? O hacía algo diferente que nadie había hecho. Y que los que se habían atrevido a hacerlo estaban muy mal vistos y eran muy criticados y de todas maneras se equivocaban, ¿no? O sea, entonces, ese miedo que te lleva a la confusión de propósito te puede atorar muchísimo, muchísimo. Oye, déjame preguntarte algo ahorita que te escucho. ¿Consideras que tú eres la oveja negra o ha habido muchas ovejas negras en tu familia? Yo creo que ha habido muchas ovejas negras, muchas. Y lo mismo, ¿no? Les pasó, en algún momento se confundieron y tomaron decisiones donde llegaron a un punto del camino y ahí se quedaron, ¿no? Sí. Por no enfrentar este tercer desafío que yo digo, el sentirse inadecuado. El sentirse inadecuado es, híjole, como ácido, ¿no? Hablando en términos ahora de químico, como ácido que te corroe la existencia. Porque el sentirse inadecuado es sentir que no perteneces. Al menos yo sentía que yo no pertenecía a ningún lugar. Que pensaba tan diferente, pues que todos así eran así como de, ay, pues es que antes eras más agradable, ¿no? Jugabas el juego que jugábamos todos. Y no solo en mi familia, también con mis amigos, ¿no? con mis primos, o sea, era bien fuerte sentirte que no pertenecías a, o que venías diciendo la verdad y que eras incómoda por decir la verdad, ¿no? Y, y esa parte de sentirte inadecuado, volvemos a lo mismo, ¿no? Te confunde en el propósito que estás persiguiendo y te da mucho miedo de pensar si estás en lo correcto o ya la regaste y te regresas 3 pasos a donde estabas al principio, ¿no? O más, los que te tengas que regresar con tal de no sentirte en ese rechazo, Te entiendo perfecto. ¿no? Cuando Entonces, nosotros tenemos un despertar de conciencia, si sentimos que ya no encajamos en donde estamos ahí, porque no estamos en el mismo nivel de conciencia. exacto, pues Hasta es cuestión energético, ¿eh? porque Es sí, energético porque también. además todavía no llegas al siguiente escalón, ¿no? Entonces en ese espacio de vacío entre el escalón que tenías como pisada segura y el siguiente, sientes que flotas y que no hay piso. No, ahí sí, ni piso tienes, no es que se te mueva el piso, no tienes piso, no sabes dónde estás parado. Y es que sí, cuando tienes un despertar a conciencia o, como dices tú, estás en tu brinco cuántico, en tu salto cuántico, en tu escalón, de camino a camino escalón, en primera es muy fuerte para ti. Y te estás dando cuenta, porque me imagino que con tan desarrollada la intuición, cómo está cambiando todo, pero que todavía no llegas arriba te entiendo perfecto lo que me estás diciendo. Y la gente que antes te embonaba deja de empezar a desembonar. Pero Sí, entonces es claro. también cuando empieza a aparecer gente nueva que está en ese nivel de conciencia que tú vienes a ocupar ahorita ese lugar. Te entiendo perfecto lo que me dices.
Pero como ni te los terminas de encontrar, ¿no? Sí. Como no es un lugar conocido y todavía no sabes en qué nuevas cosas confiar, en personas, situaciones, todo, y todavía no terminas de soltar esto, esa brecha que queda allí, yo siento que es el cuarto desafío bien importante, ¿no? Y yo le digo que es el riesgo de ignorarnos. Porque el riesgo de ignorarnos es esto, cuando esta lucha de creencias se hace tan presente que caes en esta tentación de mejor me ignoro este propósito que yo tenía, esto que yo quería, y me regreso a lo que ya conocía, ¿no? Y ya no cuestiono a nadie, y ya no les digo la verdad, mejor sigo jugando el mismo juego. O sea, este riesgo de ignorarnos, híjole, puede ser el vaivén entre que termines de llegar a ese escalón, ¿no? Y acá. Y otra cosa, ¿no? En ese momento no nos damos cuenta que en el siguiente paso, o incluso en esta brecha, se está dando una bendición bien interesante. Para mí, ¿cuál fue esa bendición? La bendición de la libertad. Porque trataba yo de ser congruente con mi promesa y mi compromiso conmigo mismo y de decir la verdad, ¿no? Entonces, yo en ese momento, en algún destello de esta intuición, porque también, o sea, dije, voy a ser constante porque de verdad no puede ser que alguien que sea autorresponsable, que se quiera decir la verdad, no pueda ver más allá, ¿no? Y te decía que yo empecé a leer de religión muy temprano, me leí la Biblia y por qué no los evangelios. Entonces a mí me resonaba mucho esto que dice, la verdad los hará libres. Yo decía, es que si yo me digo la verdad, no puede ser de otra manera, ¿no? Y luego leía a muchos otros filósofos y decía, es verdad, ¿no? O sea, cuando existe la verdad, no hay un lazo que te ciegue, ¿no? Entonces, y me acordaba de la caverna, ¿no? La famosa caverna de Platón, ¿no? Que ven todo desde un lugar cerrado y ven una cosa, pero cuando alguien sale de la caverna ve otra, ¿no? O sea, esta libertad a donde te lleva. Entonces, decía, no, no es posible. O sea, algo tiene que haber, ¿no? Y ahí fue donde algo en mí conectó otra vez y yo me acuerdo que así, ¿no? O sea, yo decía, la verdad nos hará libres y estoy convencida de muchas formas en esto, de muchas, ¿no? O sea, no solo a partir de lo que yo había leído en los evangelios, sino de muchos otros maestros que te digo que en mi tiempo de filosofear, me leí, ¿no? A Zaratustra, bueno, yo decía, claro que la verdad es algo potente, ¿no? Predominante en la vida de cada ser humano. Y me empiezo a dar cuenta que me había vuelto poquito autorresponsable, muy poquito si quieres, pero al no buscar excusas y no buscar culpables, como milagrosamente, ¿no? Extraordinariamente, mis padres me empiezan a dar más crédito y confianza. Y empiezan a confiar más en mis decisiones. No porque estuvieran bien, porque pues ni ellos sabían si estaban bien o mal, ¿no? O qué iba a pasar al futuro, no tenían la bola de cristal en la mano. Pero estaban tranquilos porque yo estaba mucho más consciente de lo que yo decidía, ¿no? Y porque cuando algo no salía decía, no pasa nada, porque yo sabía que era una posibilidad, pero también no pensé que iba a ser A, B, C y D. O que decía, no me lo esperaba, pero ahora, ¿no? Me senté, analicé y voy a hacer tal y tal. Y entonces eso a ellos los dejaba muy tranquilos, ¿no? También sabes Y que perdón que te interrumpa, pero cuando tú tomas ya la responsabilidad, justamente así que yo creo que tus papás vieron y tú misma asumiendo las consecuencias. Entonces, como tú dices, si no me salía bien, pues tampoco pasaba nada, aprendía. claro, Pero entonces eso va haciendo que tú ganes confianza en ti y que la gente, que todos se dan cuenta o que hasta lo vibras, digas, ok, está bien. exacto. Y te digo, pero sobre todo fue probar esta delicia de la libertad. La delicia de la libertad yo creo que no se paga con nada. Y en ese brinco que estás entre ¿no? El brinco cuántico, como dices, entre un lugar y otro, si te fijas bien, está la bendición de la libertad en todo momento. Si la saboreas, si la palpas, ese es el mejor motor para llegar al siguiente escalón. Y de libre albedrío, Exacto, porque tú puedes decidir si te bajas y, y voy a mi zona de confort, o si sí te exacto. la juegas, te avientas y das el brinco cuántico. Así es. Y entonces, bueno, pues yo decido, ¿no? Seguir.
a veces, o sea, decidí no regresarme, decidí hacer pausas, pero nunca más regresarme, ¿no? Y entonces en ese decidir fue un constante creciendo. Podía hacer pausa cuando me era difícil, cuando volvía a sentir miedo, cuando me volvía a confundir en el propósito, ¿no? Cuando estaba este riesgo de ignorarme y después, ¿no? Una vez superado, otra vez iba, ¿no? Y en medio de todo ese proceso era como un ciclo, ¿no? Volvía yo a analizar qué me da miedo, qué creencia está aquí, ¿no? ¿Cómo la estoy viendo yo? ¿Cómo la vivo? ¿Cómo la vivieron? ¿De dónde me la inculcaron? ¿O de dónde yo solita me la agarré, ¿no? Ahora, cuando doy pláticas o seminarios sobre creencias limitantes o la atención, ya sabes, ¿no? ¿Dónde pones tu atención? Le digo mucho a la gente, le dije, es que nos construimos todo tipo de creencias. No solo son las que me dieron, ¿no? O sea, llegué a ese punto, ya no son solo las que me dieron, también son las que yo me construí con Claro. respecto a todo lo que yo misma viví, ¿no? Y les digo, es como si me hubiera puesto los zapatitos a los 3 años y en ese momento tuve un conflicto por la muñeca. Pero como yo traía mis zapatitos rojos de 3 años, yo les dije, ¿qué creen? Me regresan mi muñeca y me la regresaron. Y entonces como me funcionó, hoy cada vez que quiero resolver un conflicto con alguien, me pongo los zapatitos rojos de cuando tenía 3 años. Hoy no me sirven los zapatitos, Y quiero mi ¿no? muñeca. Sí, quiero Exacto. mi muñeca. Y quiero mi muñeca, ¿no? O sea, hoy ni Ajá, la muñeca ni los zapatitos. claro. Entonces empecé otra vez, ¿no? O sea, era como un ciclo y cada vez iba yo a lo más profundo y a lo personal, ¿no? Ahora, ¿qué me construí yo? Ya entendí lo que me heredaron, lo que venía en el paquete conmigo, y ahora yo qué hice con eso, ¿no? O sea, y es otro grado de responsabilidad. Está bien, ¿no? Eso me dieron, sí. ¿Yo qué hice con eso, no? ¿Hice pastel y bombones o hice basura, ¿no? O sea, ¿qué hice yo con eso? Y entonces volver a definir, y así, ¿no? O sea, cuando sentía yo otra vez que me apretaba, mira, ya fue más sencillo porque llegaron muchas más personas, llegó un swami de la India, ¿no? Que yo decía, algún día, ¿no? Cuando leía del budismo, algún día voy a conocer uno de esos. Llegó, ¿no? Y la enseñanza fue maravillosa. Llegó alguien que me enseñó a meditar, o sea, llegó, ¿no? Alguna vez llegaron incluso cursos, formaciones, seminarios, que yo decía, ¿cómo me metí aquí, no? Pero era justo lo que necesitaba en ese momento. Claro. ¿No? Entonces, este poder, este gozar la libertad es eso, ¿no? Este comprometerte a hacer algo, en mi caso fue romper patrones dolorosos, fue eso, es hasta aquí, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Y reescribimos. Entonces, hoy puedo compartir con mucha satisfacción que fue la mejor decisión que pude hacer, ¿no? Porque esta decisión estaba basada en dos cosas. Primero, en mi cambio responsable, en mi autoconciencia, ¿no? En recuperar eso que yo decía, ¿qué es lo que busco, no? O sea, después de todo este ciclo, ¿no? De creencias y creencias me di cuenta, buscaba esta conexión otra vez, ¿no? Recuperar esta esencia, esta espiritualidad que nadie me inculcó, que en ningún lado me enseñaron, que la recordaba en ese momento como parte de este gran regalo, ¿no? Y que me ha nutrido de fortaleza cuando he sentido que ya no puedo con los desafíos, ¿no? Entonces, eh, para mí, en algún momento, este gran cambio o este gran compromiso conmigo misma era también una contribución a mi familia. Porque justo ahí, como dices, empecé a reconocer que yo no era la primera oveja negra, que hubo muchas otras, que por momentos de vida, de historia de la humanidad, ¿no? Pues, usanzas, costumbres y creencias, llegaron a un lugar y ese era el límite en ese momento, ¿no? En su nivel de conciencia, Y, ¿no? De y cada de la quien. conciencia colectiva incluso, ¿no? Porque había gente que decía, no, Familiar. me Sí. queman, ¿no? Me queman. No, claro, Entonces, en la conciencia colectiva, sí, pero de la familia, como es que hace rato lo dijiste perfecto, venía en el ADN, sí, y vienen los legados, los votos y los acuerdos que hacen exacto. en tu familia por generaciones, ¿no? Ujú. Entonces te digo, ya no fue verlos así como de, ay, este también no, este también se rindió antes de llegar, no, sino de entender que es así tenía que ser, Claro, sí, sí. ¿no? Y que además yo ya no tenía que repetirlos, ¿no? O sea, igual en alguna formación, eso me quedó grabado, yo creo, en letras de oro en el ADN otra vez. Ya no tengo que repetir todo esto, ya puedo continuar desde donde ellos quedaron y seguir.
¿no? Avanzar como en la carrera de estafetas. Aquí me la entregaron y le sigo. Oye, y así, y está bien, Y también está ¿no? bien. Y Claro, está bien, exacto. claro, claro, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué te digo? Las herramientas han sido incontables, las más adecuadas en cada momento de vida. Me han permitido conciliarme con esta familia, con este clan del que vengo y entregarles mi admiración incluso, ¿no? Porque digo, híjole, gracias, ¿no? Gracias porque la dejaste hasta donde la dejaste y ¿Sabes? Ay, qué de padre. ahí seguimos, Gracias, qué ¿no? lindo. Cambié mucho, mucho, sigo cambiando. Creo que, creo que no somos producto terminado, ¿no? Como en la química, digamos, el proceso no acaba hasta que se acaba, ¿no? No somos producto terminado. Hoy enfrento, pues, con mucha más tranquilidad los resultados de mis decisiones. Cada vez tengo mucha más claridad en mi propósito. El incorporar todas estas herramientas, ¿no? Estas nuevas creencias, pues también me han permitido redireccionar o reescribir o volver a redactar, ¿no? Las creencias viejas. Hoy, por ejemplo, soy una firme creyente de que si voy a hacer las cosas, las voy a hacer bien, aunque eso implique volver a aprender algo nuevo, ¿no? Entonces es Claro. un compromiso diferente, Sí, ¿no? que antes era a la primera, ¿no? Claro, ¿no? Antes me sentía cuando yo decía, no, bueno, no, es que la abuela, pues qué decisiones tomó y cómo, en qué cabeza cabe, ¿no? O sea, todo esto, pues era muy soberbio de mi parte, ¿no? Era juzgar a una parte de mi familia importante que sin ella, primero, no estaría yo aquí, y segundo, sentirme, ¿sabes? Como en un lugar superior, como totalmente falta de humildad arriba de ellas, como autoridad ante ellas, y pues no, esa es una parte también muy fácil de perder lo valioso de esas experiencias, ¿no? Sentirnos mejores. Entonces dejé de sentirme mejor, ¿no? Hoy, como dices tú, hacerlo diferente está bien y no lo quiero hacer mejor ni peor, simplemente diferente. Claro, así soy, como yo, ¿no? Creo que es. Oye, eh, me muero de ganas de preguntarte, ¿qué es la glándula pineal? Ah, bueno, pues de Compártenos. todas estas herramientas, pues ya te conté, ¿no? Que aprendí de religiones, me cambié de religión, aprendí de mucha filosofía, de muchas cosas. PNL fue de lo primero que llegó a mi vida. Y yo sentía todavía en esa búsqueda, ¿no? Ya te digo, en todos estos desafíos, pues que yo traía como partecitas, ¿no? Partecitas aquí, partecitas allá. Y cuando me acomodaba una, ¿no? O sea, por ejemplo, me iba a la PNL, luego llegó bioneuroemoción y me iba por allá, luego la decodificación, y, ¿no? Y así andaba para acá y para allá. Y llega un momento en mi vida, otra vez, cuando tengo a mi segunda hija, a los 2 años de que nace ella, yo tenía 34 años más o menos. Y me enfermo, así. Y nadie entendía por qué, nadie entendía de qué. Y bueno, me la paso muy mal, todas mis hormonas se vuelven locas. Y también empiezan a pasar muchas cosas, ¿no? Empiezan a haber pérdidas importantes en la familia, se van parte del clan. Y yo un día me siento y digo, a ver, ¿no? O sea, ya entendí que esto es un constante aprendizaje, pero hoy no veo claro para dónde es y quiero entender, ¿no? O sea, quiero entender para qué es todo esto, ¿no? Debe haber una luz al final del camino o en medio, ¿no? Que me esté alumbrando, no sé. O sea, yo soy como muy metafórica, ¿sabes? O sea, debe haber algo que yo no estoy viendo y quiero verlo. O sea, por favor, quien sea que esté ahí arriba, déjeme ver qué es. Y, y pues primero llega mi mamá a la glándula pineal. Mi mamá era una persona que a veces le costaba mucho trabajo los cambios, mucho, ¿no? Entonces era una persona decidida a cambiar, pero si costaba trabajo en las 2 semanas soltaba aquello que había decidido Ok. para no pasarla mal, ¿no? En estos desafíos. Entonces eso era algo que le costaba trabajo a mi mamá y nosotros, bueno, como hijos le decimos, ah, bueno, al rato se le pasa, ¿no? O sea, cualquier cosa que haga, bueno, pues mientras le dure, al rato se le pasa esa emoción y ya se acabó. Entonces mi mamá llega al seminario y no, hombre, lo cuadrado de ojos, porque mi madre venía atravesando una situación compleja, emocional, y no deja de hacer sus ejercicios de pineal, ¿no? Y me llama desde el momento uno, me dice, tú tienes que hacer esto.
Y yo le dije, ah, sí. Y pensé, se le va a pasar. Yo le voy a decir que sí porque se le va a pasar. Y no se le pasa. Y no solo no se le pasa. Ella no quería atenderse de la parte del duelo que estaba atravesando y somatiza muchas cosas y deja de caminar, ¿no? Ok. Y estaba muy deprimida, lloraba de día, de noche y a todas horas pues bueno, nosotros la veíamos y decíamos, no, pues no, eso no está bien, ¿no? Tiene que atenderse y no quería atenderse y así. Resulta que cuando hace glándula pineal, ella empieza a mejorar y empieza a tomar decisiones que la lleven por el camino de la mejoría, de la sanación. Y yo dije, se le va a pasar y no se le pasó. Llego yo al seminario, a un seminario de activación interna de la glándula pineal, el método Ciclopea creado por Frecia Castro, y dije, bueno, voy a ver qué, ¿no? Y justo caigo en una plática que yo en el minuto uno que llegué, bien escéptica, ¿no? Porque decía, pues a ver qué me cuentan, ¿no? Y eso del tercer ojo y no sé qué. Y llego a una plática, a un taller totalmente científico, con muchos conceptos que yo venía platicando o manejando, ¿no? En química, a nivel de partícula, a nivel de electrón y demás, que yo decía, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿de qué me están hablando? Y me empiezan a armar un rompecabezas y a entregarme la información de tal manera que llego al punto de activar glándula pineal con todo esto que me dan, y yo me quedo, wow, ¿no? Y ya en ese momento me empiezan a explicar, bueno, es que la glándula pineal, ¿no? O sea, es el tercer ojo, es este vínculo de la intuición, ¿no? Es este candadito, ¿no? Que cerramos nosotros mismos por circunstancias de vida, por historias de vida, por contaminación, si tú quieres, ¿no? Por miles de cosas. Lo veníamos usando y lo cerramos, lo dejamos ahí para después, ¿no? Es como O sea, todos respirar, lo tenemos abierto todos desde lo chiquitos tenemos. y nosotros lo cerramos por miedo, por yo no quiero, por Pues zona no, de a veces ni por confort, eso. Es como porque respirar. Nada más que el respirar es tan esencial en la vida que nadie te dice cómo respiras. que lo Simplemente damos por respiras hecho. Ujú, y lo das por hecho. claro, Con la glándula pineal pasa que cuando dejamos de usarla en la parte energética, porque nadie nos lo enseña, ¿no? comenta. Este, se queda ahí. O sea, ¿te acuerdas por ahí que dicen los doctores? Órgano que no se usa se queda ahí, ¿no? Deja de hacer su función al 100, ¿no? Pues así la glándula pineal funciona perfecto en todos nosotros a nivel biológico, ¿no? Es la causante de nuestros ciclos de sueño, de vigilia, ¿no? De producir neurotransmisores, sí, neurotransmisores muy importantes como la serotonina, melatonina, este, precursores de otras, ¿no? Como las oxitocinas, precursores importantes que dan la orden para que la glándula del timo segregue la hormona del crecimiento cuando estamos en la niñez y estamos creciendo, o para que el sistema inmune trabaje adecuadamente, ¿no? Y defienda nuestro cuerpo, pues, de cualquier agresor. Entonces hace muchas funciones biológicas sumamente importantes y trascendentes, porque sin ellas la realidad es que estaríamos muy mal. Para empezar, no regeneraríamos tejidos. Eso es la función biológica esencial, regenerar tejidos. Entonces, esa es la glándula pineal en lo biológico, ¿no? Por ahí de los 50 incluso hubo un estudio en el 56, si no me equivoco, de unos estudiantes que proponían la melatonina, que es lo que segrega de noche la glándula pineal, como un tratamiento al cáncer de seno. Mira. Y tuvo resultados, pero por alguna razón y demás, la posguerra y todo esto, no tuvo recursos ni oídos suficientes y se dejó ahí, ¿no? Entonces, es bien importante la glándula pineal en el sentido biológico, pero en el sentido energético también. O sea, literalmente la glándula pineal está hecha de células que se llaman pinealocitos. Los pinealocitos son células que tienen en mayor cantidad calcio y silicio, ¿ok? Hasta antes de 1980 no se habían hecho estudios en la glándula pineal porque se calcificaba. Es decir, si la expones al aire, se hace piedrita. Literalmente piedrita, y se desmorona como tiza, como gis, ¿no? ¿Por qué pasaba esto? Por su composición. Cuando empieza, ya después de los 80, la era de las microcirugías,
un doctor que se llama Pierre Paoli en Davos, Suiza, recobra este estudio que te digo de los 50 y empieza a hacer estudios importantes y se da cuenta que es nuestro GPS energético. Así como nuestro teléfono recibe una señal, esta glándula pineal que tenemos recibe una señal bien importante que nos permite ubicarnos en tiempo y espacio, las estaciones. Las aves tienen también esta glándula pineal activa y con ello es con lo que se guían para el comportamiento migratorio, ¿no? Con lo que saben si ya se tienen que resguardar porque va a oscurecer, o sea, hacen muchas cosas, ¿no? Tanto migratorias como no migratorias, es esencial. Le tapas tú la glándula pineal a una ave y no vuela. Y si ya logra emprender el vuelo, no puede aterrizar o va errando el vuelo, ¿no? O sea, es sumamente importante. Al igual que en ellas, nosotros tenemos mucha ubicación, tiempo, espacio, no solo en esta tierra, sino universalmente, a partir de la glándula pineal, ¿ok? Y esto es la glándula pineal. Entonces, energéticamente, esta situación de ubicarnos en tiempo y espacio va más allá, porque también nos ubica perfectamente en este campo de la intuición, de la espiritualidad. Cuando yo llego, haz de cuenta que era como si yo viniera armando el Jenga o el Tetris y tuviera todas las piezas tiradas, ¿no? En el piso y las empiezo a acomodar cuando yo activo glándula pineal. Las empiezo a acomodar y al acomodar esto, o sea, esta libertad que yo ya sentía, esta claridad de decidir, o sea, toma una potencia tremenda, tremenda, como si a mí me hubieran puesto, ¿no? A partir de que activo la glándula pineal, una conexión personal y particular con lo supremo, ¿no? Así como esos programas que luego vemos, ¿no? De la línea directa con el poder más alto que nomás levantan y ya está sonando del otro lado con el que manda más en la situación. Así, ¿no? Y cada uno tenemos la oportunidad de activarla para trabajar en plena potencia con esto. Y entonces, ¿no? Paso yo de una creencia limitante de, no, esto es hocus pocus, esto está bien raro, ¿no? A comprobar en mí el terreno de toda la posibilidad, ¿no? Y desde una manera muy amena, porque implica seguir mi propio estilo de vida, no recluirme a lo mejor, ¿no? Por meses o por años, hacer grandes retiros para activarla. Tampoco implica tomar, comer o hacer dietas especiales, ¿no? O alucinantes, ¿no? Porque también hay procesos así. Y empiezo a aprender, y aprender, y aprender, y aprender, a practicarlo yo en mi vida, a tomarlo como un estilo de vida. Hoy, como instructora de activación de la glándula pineal, eh, hice estilo de vida este método, ¿no? Y todo lo demás que había aprendido tomó su lugar. Entonces hoy me nutro de todas las herramientas que había ya tomado y cada una, ¿no? Así como que en el momento que necesito van apareciendo. Y estoy también muy consciente que lo primero que hago siempre es mi ejercicio de pineal, ¿no? Mi ejercicio de conexión a través de la glándula pineal. Y esta voz, ¿no? Que en algún momento se apagó, se adormeció por todas las historias de vida y por los estilos, ¿no? En los que crecí, cobró una potencia, o sea, ya venía recuperándose y bueno, cuando yo activo glándula pineal, ¡fum!, ¿no? Hay quienes me dicen, oye, tú, pues escuchas voces o esto, ves más allá. Yo, pues la verdad es que no, ¿no? Todavía no me ha pasado. Pero sí es una clariconciencia, un clariconocimiento muy tajante, ¿no? O sea, simplemente es claro, o sea, lo que te decía, ¿no? Esta libertad de tener esa claridad, es así, ¿no? Es así y está bien. Entonces, Con pues certeza, también eso hago, ¿mandé? con la certeza, Con esa certeza, claro, con la sí. certeza, ¿no? Ya ni te lo cuestiona. Es, Sí, es. así, así. Y cada vez más, ¿no? Ya para estos tiempos, pues ya tiene prácticamente 9 años que yo activé glándula pineal, ya voy en vías a cumplir 10 años de haber hecho esta activación
Y tengo 7 años prácticamente también de impartir seminarios, ¿no? Seminarios de activación interna de la glándula pineal. Oye, compártenos tus redes. Y qué interesante, ¿eh? Yo Ay, así fue gracias. como conocí a Rosalía, y de la nada, y bueno, no es que es de la nada, es que en ese momento, en el vestidor del gimnasio teníamos que coincidir. Se fue rarísimo lo como empezamos a platicar. Sí, Pero claro. bueno, me Pero queda porque de además, que es ¿te por algo. acuerdas? Yo te dije salud porque pensé que habías estornudado y te dije salud y me dijiste, ay, hola. Y en eso estornudas, ¿no? Y nos damos cuenta que yo te había dicho salud mucho tiempo antes de Antes, que estornudaras, sí, ¿no? bien raro. Sí, muy chistoso, ¿no? Y de ahí empezó una gran plática. Sí, Pero bueno, o sea, te digo, es así. Hoy por hoy, pues también con mucho gusto te comparto que esta nueva faceta en mi vida, pues me ha nutrido mucho como ser humano, ¿no? Porque como ingeniero químico, pues las cosas son muy frías, son tajantes, tienes que tomar decisiones y hacer y todo bajo un proceso y un protocolo escrito muchas veces del que no te puedes salir, ¿no? O sea, es así y no le cambias nada, ¿no? Entonces, claro. para mí combinar esto con la parte mucho más flexible de lo que es el espíritu humano, de esta conexión con tu propio poder superior, es una faceta totalmente diferente que, que para mí hace una persona más completa, ¿no? O sea, me siento una persona más completa. Y eso me ha permitido entregarle a, pues ya muchas personas, ya no llevo la cuenta, pero pues, más de 300 personas, ¿no? En seminarios, este, lo que yo he aprendido, ¿no? O sea, y no solo entregarles un método de activación de la glándula pineal, ¿no? A veces llega alguien y me dice, oye, pero es que yo he hecho, no sé, muchas lecturas de tarot, y yo digo, ah, ok, ¿no? O sea, y algo resonó en ti, por algo la elegiste, ¿no? Hoy haz esto, ¿no? O sea, te invito a que hagas esto porque te aseguro por propia experiencia que te va a contribuir, ¿no? No es malo lo que hiciste, o sea, nada, nadie tenemos la capacidad de decir qué está bien o qué está mal en cada ser humano a nuestro alrededor, ¿no? Simplemente te puedo decir hoy que puedes enriquecer todo lo que ya has hecho, todo. Claro, a tener una conexión. Oye, compártenos tus redes. Acierto. Mira, yo estoy en Facebook y en Instagram como Conexión Conciencia. Entonces, está muy curioso porque Conexión Conciencia Me es esta, encantó las dos cosas. sí, con la ciencia y en conciencia, ¿no? Exacto, sí. No, y en Entonces, conexión, y en o conexión. sea, las dos polaridades. Exacto. Y la ciencia, y uno Y más fíjate uno que es igual. algo que esta metodología de la activación interna de la glándula pineal promueve mucho, ¿no? Ojalá y de verdad muchos lleguen. Ya te esperamos con los brazos abiertos también a ti, querida Yo Eugenia. estoy puestísima. Sí, ya sé. Y entonces es algo que con lo que empezamos, ¿no? Los primeros temas del seminario es esto, ¿no? Hoy más que nunca la ciencia se une con el espíritu y no para otra cosa, sino para darle a cada quien esa búsqueda, ¿no? O sea, la ciencia y el espíritu o lo espiritual buscan lo mismo, la verdad, poseer la verdad y comprender la verdad absoluta. Eh, por ahí dice, ¿no? Que es la mejor repartida, cada quien tiene su verdad, pero comprenderla, ¿no? Decírtela es lo más potente que puedes hacer. Y te digo, entonces así me encuentran como conexión conciencia, además de platicar mucho de glándula pineal, me gusta mucho publicar material reflexivo, a veces un poco inquietante, ¿no? Pero con mucho cariño y con muchas ganas de contribuir a la gente que como yo sigue buscando algo y no se ha cansado de buscar y ha adquirido muchas cosas y todavía no las termina de poner en el correcto lugar del rompecabezas, ¿no? Fíjate Eh, que eso es mucho la idea que siempre digo, mientras más estudio, porque todo el tiempo estoy estudiando, más me doy cuenta que cómo me hace falta saber cosas. Mira, exacto. glándula pineal, Sí, sí, de verdad numerología que con mi sí. querida Mar, y así, ay, llevamos ya récord tiempo, no quiero que se acabe, pero yo creo que vamos a dejar
parte 2 para seguir Claro platicando. que sí, con todo gusto. Y si quieres en la que sigue, hablamos totalmente de glándula pineal, ¿no? ¿Y qué ha Bueno, pasado? no, bueno, ya fírmamelo. ¿Qué? Es que Sí, de veras, mira, interrumpo poco, pero mientras hablabas de glándula pineal, bueno, ni se me ocurrió decir pío con tal de no interrumpirte. no, y Se me hace, hay mucho es que se me material, de hace verdad. súper interesante. De Hay verdad, se me mucho hace un material. tema bárbaro. No, a mí me encanta, te digo, yo Y cada que vez por leo algo me ha de más. resonar, estoy segura, Sí, sí, sí. Yo cada vez que porque leo, fue de lo leo primero más. que te pregunté cuando te conocí. Exacto. Digo, Ya me y resuena. me he dado la tarea, ¿no? Me parece responsable, ¿no? Como dices tú, aprender. Entonces, de investigar tanto la parte científica como la parte espiritual a mucha profundidad en la glándula pineal. Yo creo que no podría ser de otra forma, ¿no? Porque si bien la activación es de una manera totalmente natural, no, vaya, hoy estamos haciendo el seminario en línea con experiencias extraordinarias de la gente que activa. Antes solo hacíamos seminarios presenciales y Frecia Castro, que es la creadora de esta metodología, ¿no? Nos decía, es que, ¿qué va a pasar cuando vayamos al formato en línea, ¿no? Y entonces ella con sus instructores, con todos nosotros, analizábamos las situaciones y pues decíamos, oye, es que es este canal directo, pues no va a haber impedimento. Y así fue como lo hemos percibido todos, ¿no? No hay ninguna limitante. Hoy más que nunca, ¿no? Queremos compartirlo, expandirlo y ponerlo al alcance de todos, de todos, de todos, de todos, los más que puedan llegar. Pues no se hable más. Ya está. Ya ustedes escucharon. Rosalía ya quedó y va a haber parte 2. Claro que sí, con Muchísimas todo gusto. gracias. Me Ya lo anoté encantó. aquí, glándula pineal. Sí, sí, sí. Luego te escribo Les ponemos para. unas imágenes y todo para que vean Ah, el paso de la historia de la glándula pineal. ay, no, padrísimo. Me encanta la idea. Bueno, pues ya estamos. Vale, con todo gusto, mi querida Muchísimas Virginia. gracias Es por. un placer. Mira, qué interesante, qué interesante. Gracias por compartirnos tu vida. Y a ustedes que están en su casa, gracias por dejarnos acompañar los o acompañarlas un ratito. Si no la pudiste ver en directo, puedes verla en diferido en nuestro canal de YouTube en Mujeres con Historias para Contar. Muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo. Bye. Abrazos a todos. Bye. Bye bye.